Bien, amigos, tenemos el placer ya de tener con nosotros al hombre de los miércoles. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor, gracias. Doctor, hay un tema que nosotros quisiéramos que usted trate en la medida que pueda, y es que muchas personas no tienen claro, y esto es para personas no médicos, no es siempre lo recuerdo, mi problema con el doctor Hanna y la doctora Robles, que parece una conversación entre sabios, pero entonces mucha parte de la población no lo entendía. Y el tema es que el público hay que edificarlo. Y mucha gente no tiene conocimiento de cuando a ti te afecta una enfermedad, que puede ser de cualquier tipo, sobre todo infecciosa, si inmediatamente después de sufrirla o si existen vacunas, ya está protegido totalmente. Si habla uno de la inmunidad por vacuna o por haber padecido la enfermedad. Bueno, doctor, me metí un terreno allá. Usted está diciendo del doctor No, William pero Hanna, pero me llevó allá a ese terreno, allá mismo. No, porque no hay que dar una cátedra. No, imposible. La doctora Robles me pasa con ella. Sí. No, es imposible. Y de eso no se trata de eso, porque también el público de este programa está plagado también de médicos y personal de salud, o sea, gente también con todo el conocimiento. Pero tocamos un tema sensible porque después del advenimiento, ¿verdad?, de dos procesos en la humanidad en términos de salud, que fueron las vacunas, el descubrimiento de las vacunas y de los antibióticos con la penicilina, ¿verdad? El mundo dio un giro en términos de salud. Fue uno de esos grandes saltos cuánticos que dio la humanidad. Porque anteriormente a eso, como usted dice, la inmunidad, sobre todo de enfermedades infecciosas, tipo mayormente virales, estaba sustentada en que a la gente le diera la enfermedad, generaba inmunidad para toda la vida e inmediatamente quedaba protegido. Y se recordará mucha gente de las generaciones mías para atrás, ¿verdad?, que lo que querían era, a él no le ha dado varicela, ya él le dio sarampión. Cuando no existían esas vacunas, era porque ya estaba quedando totalmente inmunizado, porque son enfermedades que crean inmunidad permanente. Independientemente de que con el tiempo hemos aprendido a generar refuerzos de vacunas para terminar de proteger a la población contra una posible mutación de uno de los virus o de las bacterias que las causen, pero que generan inmunidad permanente. Pero después del advenimiento de los antibióticos, sobre todo los antibióticos y todos los antimicrobianos, comenzamos a controlar lo que era la principal causa de muerte en el mundo, que eran las infecciones. Y de ahí que teníamos esas grandes pandemias que se llevaban millones y millones de personas. Se recuerda en el Imperio Romano la peste bubónica, que acabó mermó una cantidad importante de la población en Europa en ese tiempo. Pero también recordemos la crisis de la viruela, que se estima que mató unos 40 millones de personas en el mundo en un periodo corto de 2, 3 años, 4 años. Se llevó alrededor de 40 millones de personas de la población mundial. Y piensen, 40 millones, no de los 8.000 millones que tenemos ahora, sino 40 millones de una época donde teníamos probablemente 1.500, 2.000 millones de personas en el mundo distribuidos. O sea, era una parte importante de la población. Con el advenimiento de las vacunas y también de los antibióticos, comenzamos a controlar, y sobre todo en el tercer mundo, lo que son las muertes por infecciones. Recordarán muchos que todavía en los 60, los 70, en República Dominicana, era una de las principales causas de muerte, sobre todo también en la población infantil. Pero ¿qué ha pasado? Logramos contener todos esos tipos de infecciones y la mortalidad por infecciones bajó. Pero con el tiempo empezamos a tener lo que se han llamado las enfermedades de la vida moderna, que son las enfermedades crónicas.
como son sobre todo las dos grandes epidemias que tenemos ahora, que son la hipertensión arterial y la diabetes, de las que estamos hablando constantemente, y a las cuales las autoridades de salud de todo el mundo le han puesto mucha atención. Pero en ese interín, las infecciones han continuado. ¿Y qué ha pasado? Que las personas vamos a decirlo de dos maneras, o sea, porque tenemos que hablar también para hacer un poco de conciencia en la clase médica, pero también en la población en general y en las autoridades. Han abusado de los antibióticos, o sea, y empieza a generarse hace ya unos 10, 12 años una gran inquietud en la Organización Mundial de la Salud y en todos los sistemas sanitarios del mundo con lo que se llama, primero se empezó a hablar de la resistencia a los antibióticos. Ahora mismo estamos hablando de las resistencias a los antimicrobianos. Es decir, para no solamente incluir los antibióticos, sino incluir los antifúngicos, los antiparasitarios y los antivíricos y retrovirales. O sea, que ya estamos hablando de todo el espectro de lo que causa algún tipo de infección. Y que no solamente ataca al ser humano, sino que también es importante porque ataca a las plantas o ataca a los animales. Y entonces ahí viene y se altera todo el ecosistema. Y usted diría, las plantas, ¿y a qué me interesa? Bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura, el cultivo, conlleva también una serie de procesos de control de plagas y de control de infeccioso para que pueda mantenerse la producción de alimentos y para que los alimentos que las personas consumen no terminen haciéndole un daño, generando una infección en el organismo o generándosela a un animal, y el animal, cuando el ser humano come carne, entonces tener una transmisión de esas enfermedades. O sea que hay toda una cadena donde todo importa, y en ese sentido, de ya a partir del 2015, que la Organización Mundial de la Salud comenzó y declaró, ¿verdad? Por cierto, la semana del 18 al 24 de noviembre, la semana de concienciación de la resistencia a los antibióticos, y que ahora fue cambiada a la semana de concienciación de la resistencia a los antimicrobianos, para precisamente llamar la atención de la importancia de tomar medidas para evitar el uso inadecuado, las dosis inadecuadas, el abuso de los antibióticos, que es una de las grandes cosas que están sucediendo. Entonces, lo que se está esperando en el mundo es que hagamos entonces de nuevo un giro, un cambio, y entonces podamos encontrar soluciones a enfermedades crónicas como son la hipertensión, la diabetes y el cáncer, porque ya las enfermedades renales muchas se desprenden de los procesos hipertensivos y diabéticos, pero que encontremos soluciones a esta, porque ya la medicina genómica, los nuevos medicamentos, las grandes inversiones que se están haciendo en conseguir fármacos para tratar esas enfermedades y de hecho controlarlas de manera muy efectiva, de forma holística, en el caso de la diabetes, que siempre hablamos, todo asociado también al tema de la obesidad, pero esas enfermedades hay un camino hacia encontrarle tratamientos, sino más allá también soluciones. Recuérdense, ¿verdad? Esto que hablaba el fundador de Google, de que él está cuidándose mucho, porque para el 2030 él va a tener la fórmula de la vida eterna. Eso es en el sentido de poder generar tanto conocimiento a partir de las grandes bases de datos con las que se estudian los procesos en salud, sobre todo ese tema de inteligencia artificial, para ir mirando cómo va evolucionando una enfermedad o con qué mejora, para entonces encontrar una solución a la cura. Pero ahora mismo el gran problema de salud pública al que nos estamos enfrentando en todo el mundo y que no estamos poniendo la atención debida, y en la República Dominicana es así, es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿por qué? Primero porque en República Dominicana los antibióticos son de venta libre, y los antibióticos se los receta la gente a sí misma o se los receta un dependiente de la farmacia, que va y usted le pregunta, el niño tiene tal cosa, ¿qué le doy?
o mira, me siento un dolorcito de garganta, ¿qué me tomo? Entonces él se le ocurre, ¿verdad?, decirle, tómate esto, y le despacha 3, 4 pastillas. Y obviamente usted va a sentir una mejoría en las próximas horas, pero eso no significa que erradicó la enfermedad. Pero peor, puede ser que usted no tuviera una infección bacteriana que fuera necesario tratarla con antibióticos, y entonces lo que está haciendo es creando en su organismo resistencia. Recordemos que el organismo está compuesto en gran parte, sobre todo del microbioma, y más que todo en el sistema respiratorio y en el sistema gastrointestinal, son donde aproximadamente el 50% de las células que habitan, que pueblan el sistema gastrointestinal son bacterias, levaduras, o sea, no son las células humanas que están ahí, porque son las que están creando los mecanismos para los procesos digestivos, para la descomposición de los alimentos, para muchísimos otros procesos que se dan en el organismo de manera automática. Esos son bacterias y microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que no generan ningún tipo de enfermedad, excepto que encuentren un nicho, un vacío en la inmunidad, y entonces hagan una infección porque se conviertan en un patógeno oportunista. Es decir, bueno, el organismo tiene un equilibrio, se está defendiendo a sí mismo entre toda la composición de microbacterias y de toda la flora que está poblando ahí, y está protegiéndose de ella, y ellas lo están ayudando a sobrevivir. Pero en el momento en que la inmunidad de un individuo baja, algunas de esas bacterias pudiesen tornarse oportunistas y atacar el organismo, generando entonces un proceso de desequilibrio donde lo que va a haber es una infección aguda. Entonces, es por eso que muchas veces la gente hablaba, bueno, que si tomo tal antibiótico me da diarrea. Puede haber un antibiótico que cause diarrea, pero lo que más diarrea causa es precisamente porque usted está barriendo con la flora bacteriana, y entonces hay un proceso que se desequilibra y la persona o el niño o la persona va a sufrir un proceso diarreico. O sea, porque hay todo un equilibrio, Importante recordar que los antibióticos no son los que terminan curando una enfermedad infecciosa, ni los antivíricos, ni los antifúngicos, ni los antiparasitarios. Lo que hacen es ayudar al organismo a que el propio organismo se defienda, porque el organismo es suficientemente inteligente y tiene suficientes mecanismos para autodefenderse, que puede precisamente terminar eliminando cualquier microorganismo que lo pueda estar atacando. Pero en ocasiones necesita una ayudita, un antibiótico que ataca la pared celular de la bacteria y hace entonces que ella pierda una capacidad o de penetrar en otras células o de replicarse, para poner algunos ejemplos, y entonces el organismo simplemente con todo su sistema inmunológico, con las células que contiene, básicamente glóbulos blancos de diferentes tipos, linfocitos también de diferentes tipos, va a ir y va a defender al organismo de esa agresión, y el organismo se cura a sí mismo. De la misma manera que previene enfermarse durante toda la vida a todas las agresiones que es sometido, porque estamos constantemente en contacto con bacterias, estamos constantemente en contacto con virus, con parásitos. Sin embargo, no estamos sufriendo ninguna agresión aguda por parte de ellos. Pero siempre que estamos en contacto, el organismo genera inmunidad contra muchos de esos microorganismos, para precisamente en el momento en que uno de ellos quiera aprovechar una oportunidad, poderse defender de esas agresiones. Entonces, lo que estamos creando ahora mismo en el mundo son lo que llamamos las grandes superinfecciones. Ya tenemos bacterias como la Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae, que viven en el organismo y que constantemente hacen un ataque al organismo, teniendo resistencia a los antibióticos, que pueden
que los antibióticos tradicionales con los que se trataba, muchos de ellos, los estudios dicen que pueden cursar entre un 2 hasta un 96% de resistencia a esos antibióticos. Pero también tenemos lo que son ya las bacterias multiresistentes, y ahí entramos en los cuadros más peligrosos. Tenemos la Neisseria gonorrea, o sea, la que produce la gonorrea, que se habla, ¿verdad?, en el mundo de la supergonorrea, que era tratada fácilmente con penicilina y después la fuimos pasando a otro tipo de antibiótico, y hoy prácticamente solamente hay un tipo de antibiótico que es el que puede estar ayudándola a ser combatida, pero en muchos casos es resistente. Problema, después del VIH y entonces ahora que surjan resistencias a los antirretrovirales. O sea, ¿cuál es el otro problema? Que el virus de la inmunodeficiencia humana provoca un ataque a las defensas naturales del organismo. Usted es más propuesto, ¿cómo se dice? O sea, más vulnerable a sufrir infecciones, y entonces, encima de eso, tener infecciones que no puedan ser tratadas con antibióticos, porque ya hay resistencia. La tuberculosis, otro gran dolor de cabeza en el mundo. Veníamos en un combate, pero ya tenemos tuberculosis resistente a la rifampicina, que es la droga de elección número 1, como la tenemos también multiresistente. O sea, que estamos hablando de que un paciente, porque el gran pico de la tuberculosis, sobre todo en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, ciudades grandes, surgió a propósito de 3 cosas. El uso de drogas inyectadas, con las cuales la gente se contaminó de VIH. Y entonces después terminaba siendo una tuberculosis. Pero como esas personas había que agredirlas tanto, con tantos antibióticos, porque había que atacar varias cosas, o de tantos antimicrobianos, terminaron haciendo resistencia. Y usted diría, bueno, lo atacó a él. No, no es así tan sencillo, porque el que se contagió de otra persona con una bacteria multiresistente también está adquiriendo una enfermedad infecciosa multiresistente a los antibióticos o a los antimicrobianos, dependiendo de la que sea. Entonces, hay como todo un complejo ahí que tenemos que ir viendo cómo le damos la vuelta para comprenderlo, porque no es tan sencillo. Entonces, la comunidad médica también tiene que jugar el rol principal, que es aconsejar los antibióticos en los momentos en que sea necesario utilizar los antibióticos, porque la misma resistencia nos va a poner en riesgo para procesos quirúrgicos o hasta para procesos como el parto o la cesárea, donde en algunas ocasiones es necesario dar un antibiótico de manera profiláctica, 1 dosis, 2 dosis, porque puede haber contaminación en la sala, porque pudo haber contaminación durante el proceso, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de riesgos son a los que estamos sometiendo a la población. El tercero es que estamos siendo muy alegres yéndonos a las últimas generaciones de antibióticos fácilmente. Y además del uso de múltiples antibióticos por infecciones sin haber pasado todo el escalón de comenzar del 1 al 2, al 3, al 4, a la 4ª generación. Nos estamos yendo fácilmente a la 4ª generación. ¿Y ustedes saben cuál es el gran problema? Que no hay en el mundo suficientes estudios ni expectativas de creación de nuevos antibióticos. Porque recuerden esto, los antibióticos son tanto los biológicos, que se producen de manera biológica en el cuerpo, como pasó con la penicilina, el cloranfenicol, pero también están los semisintéticos, que son aquellos que se crean a partir de modificaciones de un antibiótico biológico, o sea, que se crean en el laboratorio. Ahora mismo, bueno, recuerdo en el 2019, la Organización Mundial de la Salud identificaba unos 32 estudios para producir 32 moléculas que estaban en estudio para producir antibióticos nuevos. ¿Ustedes saben algo? Solo 6 calificaban para la creación de un nuevo antibiótico.
Ahora, ¿por qué los laboratorios, las grandes casas farmacéuticas no invierten esas millonadas en estudiar antibióticos nuevos? Porque entonces los antibióticos tienen una vida muy corta y a veces para ellos el negocio no da, porque no terminan de sacar el dinero que invirtieron en las investigaciones, que se invierten miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque si en 2, 3, 4, 5 años ya se ha generado una resistencia a ese antibiótico está saliendo del mercado, Carlos. Pero inmediatamente ahí ya no hay negocio. Cuando usted descubre una droga del cáncer y usted la está usando por años y años, usted está teniendo precisamente comercialmente un negocio. Ahora, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, la dinámica entre la investigación para el desarrollo de vacunas y la de antibióticos se diferencian por el apoyo de los organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, una de otra, o porque es verdad lo que usted dice, no van a la par entonces la lucha contra lo que enfrentan las vacunas y lo que enfrentan los antibióticos. Bueno, las vacunas tienen una ventaja contra los antibióticos. Que las vacunas dicen, se anuncian refuerzos, hay un virus que ya ha mutado, pero con el antibiótico no pasa lo mismo. Bueno, no, lo que pasa, no, porque tú no te refuerzas con un antibiótico. Un antibiótico se usa para una fase aguda de una enfermedad, o sea, para atacar el momento en que esa enfermedad está activa. Tan pronto la infección fue subyugada, tú no tienes para qué en otro momento dar un antibiótico para que no te vuelva a dar. La vacuna tiene un efecto diferente. La vacuna genera inmunidad permanente o semipermanente, que en muchas ocasiones lo que se necesita es el refuerzo para que se le recuerde a las células del organismo volver a generar nuevos guardias, nuevos militares que estén ahí circulando en una cantidad mucho menor, para que cuando entra ese virus, que normalmente las vacunas creadas son mayormente para virus, cuando entre ese virus con el organismo, entonces usted poder inmediatamente llamar a los cacos negros para que salgan para la calle a defenderlo. O sea, pero la inmunidad que se está dando es más permanente, dura más en el tiempo. O sea, la vacuna, a ti te ponen la vacuna de la hepatitis B en los primeros 6 meses de tu vida y tú tienes una inmunidad prácticamente permanente para el resto de la vida. Te ponen la vacuna del polio y tienes una inmunidad permanente. Te pongo la vacuna de la varicela, el sarampión, aun cuando al sarampión se le pone un refuerzo dependiendo del esquema que se esté utilizando, entre los 9 a los 15 años, dependiendo de cómo estén, si no hay ningunos brotes. O sea, esa inmunidad que generan las vacunas es una inmunidad más permanente que la que es el antibiótico, porque el antibiótico no te genera inmunidad. El antibiótico te ayuda a combatir una infección. ¿Por qué? Porque es una infección que está atacándote a ese momento. Y lo que está ayudándote es a debilitar ese microorganismo de manera, como dije anteriormente, que tu organismo sea quien se defienda de él y termine eliminando esa infección. Vamos a hacer una pausa.